Juan Velasco Alvarado fue un militar de ideología izquierdista que gobernó el Perú desde 1968 a 1975, también conocida como la primera fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Entre sus obras están la reforma agraria, que debería poner fin a un injusto ordenamiento social que ha mantenido a la pobreza a los campesinos. Otra reforma que se dio fue la reforma educativa. Cuestionó la enseñanza oficial y la rigidez del sistema escolar. Esta reforma creó en el Perú la educación inicial y especial, así como también el bachillerato público y la enseñanza bilingüe para los quechohablantes, promoviendo la construcción de escuelas en varias zonas del país. También en su gobierno se confiscaron los medios de comunicación y se expropiaron los periódicos, la prensa, el comercio, ojo. Su gobierno acaba con el golpe de estado de Francisco Morales Bermúdez, dando inicio a la segunda fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Francisco Morales Bermúdez, político y militar, gobernó en los años de 1975 a 1980. Buscó promover la inversión privada, tratando de recuperar la confianza de los inversionistas extranjeros. Además, en su gobierno se disminuyeron los subsidios. En base a la reforma agraria, ¿cómo crees que favoreció a la comunidad peruana? Bueno, tengo entendido que el gobierno de Juan Velasco Alvarado fue uno de los gobiernos que de alguna manera hizo reformas en nuestro país, pero que no surtieron efectos positivos a largo plazo. Yo pienso que ningún gobierno dictatorial es bueno, porque se recortan derechos fundamentales de la persona. Además de que un país que fue creado como república y con una visión democrática, bajo ningún punto de vista debe estar supeditado a la voluntad de una u otra persona, ni tampoco un grupo político. Peor aún si es que es un grupo que no ha sido preparado para política, sino para acciones de militares, acciones castrenses. En el caso de Velasco, fue un gobierno que trató de hacer una reforma agraria, por ejemplo, en donde creía o donde pensaba que la tierra tenía que ser para quien la trabajara. Pero a consecuencia de ello, cuando entregó las tierras a estas personas, muchos de ellos dejaron de trabajarlas para venderlas. ¿Cree usted que prohibir la importación estuvo bien en el gobierno de Velasco? ¿Por qué cree que el expresidente lo hizo? En realidad él pensaba que si promovemos la industria nacional, porque casi todo lo que tenía el Perú era importado en ese momento, ¿no? Entonces, la idea era una idea ideal, una idea buena, que de esta manera, si no compramos nada del extranjero y producimos aquí, va a crecer y elevarse la industria en los diferentes sectores del país. Pero ya sabemos que eso no funciona, que no ha funcionado en muchas partes porque el país no se puede autoabastecer, de que fue una mala decisión, fue una decisión hermosa, bonita, elegante, lo que quiera, pero que no trajo malas consecuencias, ¿no? ¿Velasco Alvarado fue un líder absoluto, moderado o centralista? Bueno, para mí fue un líder sui generis, porque lo que él impone es una dictadura militar de izquierda, y apoyada, por ejemplo, por la Unión Soviética. Y ya sabemos que las izquierdas, pues por ejemplo los temas de tradición los toca la derecha, ¿no? Porque son temas conservadores. Y también, por ejemplo, él proponía, porque ya no hubiera Papá Noel, sino que el pesebre, el niño Manuel, cosas de la tradición. Era una dictadura bien de izquierdas y bien, ¿no? ¿Cree usted que el país llegaría a ser uno de los países en vía de desarrollo con un gobierno de izquierda como lo fue en 1968? Desligarse del viejo concepto que tenemos por izquierda. La izquierda en el Perú no es sinónimo de terrorismo, pienso yo. El planteamiento de gobierno de izquierda es, creo que, entre otros partidos, a diferencia de la derecha, es un partido que ayuda bastante a la gente, puesto que humaniza, y es lo más importante que tiene. ¿Quién no puede decir que defienda a la izquierda? O que hay gente que puede detestar a la izquierda, pero sin embargo les gusta ser pisoteado en derechos laborales, y eso es algo que defienden los partidos de izquierda. ¿Qué opinión tiene usted sobre la frase "campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza"?
quería decir que el campesino desde ese momento para adelante iba a mejorar su situación económica con la dotación de tierras que le habían dotado, digamos, ¿no? Le habían dado repartir el Estado a cada trabajador que trabajaba pues, en unas determinadas cooperativas. ¿Cuál es su opinión sobre la dictadura de Velasco Alvarado? Un contexto tan globalizado donde la democracia es un valor fundamental en todo el mundo, volver a una dictadura por la fuerza ya de por sí es algo muy chocante. No solamente para las relaciones internas que tenemos entre peruanos, sino también por las relaciones que vamos a tener con otros gobiernos, sean de diferentes ideologías, sea Rusia o sea inclusive Estados Unidos. Un cambio tan drástico de nuestro sistema puede causar daños no solamente social, sino también económicamente y culturalmente. ¿Fue positivo o negativo el gobierno de Velasco? Definitivamente fue un gobierno pues, que no tenía un horizonte, ¿no? Porque lamentablemente tuvo algunas cosas positivas, pero más negativas creo yo, ¿no? Lo positivo era la reivindicación del campesino, la reivindicación del patriotismo y del nacionalismo en cuanto, no como ideología, sino más bien como revalorizar lo nuestro, ¿no? Pero más allá de eso, simplemente pasó a convertirse en un gobierno que limitó la libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? En tal sentido, es evidente saber que en una sociedad latinoamericana subdesarrollada y dependiente, los militares comandados por Velasco Alvarado llegaron al poder como una solución cesarista, portando un proyecto hegemónico poder, mediante el cual aspiraban a la dirección intelectual y moral de la sociedad peruana hacia un orden de justicia social y de equidad. Pero a su vez, todo esto fue como una suerte de fracaso por tales motivos que los propios militares le sacaron del poder.